Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes pueden patrocinar a algunos familiares para que puedan vivir y trabajar en los Estados Unidos como residentes permanentes. A esto le llamamos inmigración de familia y es la manera más común en que una persona extranjera se convierte en residente permanente de los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, esto se logra mediante un proceso de 2 pasos. El primer paso se llama petición de visa familiar o petición de familia. El segundo paso se llama solicitud de residencia permanente o solicitud de visa de inmigrante. Veamos en qué consiste el primer paso, la petición de familia. Para que una persona extranjera pueda convertirse en residente permanente a través de un familiar que es ciudadano o residente, necesita demostrarle al gobierno de Estados Unidos que ambos tienen el grado de parentesco que requiere la ley para poder arreglar. En palabras más simples, el familiar ciudadano o residente debe peticionar al gobierno de Estados Unidos que reconozca oficialmente que ambos son parientes. Completando y enviando la petición de familia a inmigración, el familiar ciudadano o residente se convierte en el patrocinador del familiar extranjero. El familiar ciudadano o residente que solicita la petición de familia se conoce como el peticionario y el familiar extranjero que desea arreglar la residencia se conoce como beneficiario. Esa relación de peticionario-beneficiario que te acabo de enseñar se logra completando el formulario I-130 titulado Petición para Familiar Extranjero, también conocido como petición de familia. Escúchame bien esto que te voy a decir porque es muy importante que lo tengas claro. Solamente ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes pueden peticionar al gobierno de Estados Unidos que les permita solicitar la residencia permanente a sus familiares. Cuando Inmigración recibe el formulario I-130, o sea, la petición de familia que le enviaste, deberá certificar 2 cosas. Número 1, que el peticionario y el beneficiario poseen el grado de parentesco requerido, o sea, que son esposos o padre e hijo. Número 2, que el peticionario es verdaderamente ciudadano o residente permanente. Una vez que el familiar ciudadano o residente logra demostrar esas 2 cosas, Inmigración tiene que aprobar la petición de familia, o sea, el formulario I-130, completando así el primer paso del proceso de arreglar la residencia permanente a un familiar extranjero. Veamos entonces el segundo paso, enviar la solicitud de residencia permanente. Cuando Inmigración aprueba la petición de familia y hay una residencia permanente disponible para el familiar extranjero, el familiar ciudadano o residente puede enviar la solicitud de residencia permanente para que su familiar extranjero pueda arreglar residencia. A esto también se le conoce como solicitar la visa de inmigrante. El propósito principal de completar el paso número 2 del proceso es que el familiar extranjero se convierta en residente permanente. Para eso, el oficial adjudicador o el oficial consular que evalúe tu caso deberá determinar si tu familiar no ha cometido alguna de las faltas de inadmisibilidad que le impida entrar a los Estados Unidos legalmente y, de ser así, te dirá si tu familiar pudiera ser elegible para un perdón migratorio. Quédate pendiente a mis redes sociales y a mi sitio web para que aprendas más sobre residencia permanente en los Estados Unidos, desde el único lugar donde te dicen las cosas tal como son y de frente. Nos vemos pronto. Cuídate bien.